Bienvenidos a una nueva exploración en profundidad. Hoy, nos vamos a sumergir en Este dolor no es mío. Es un libro con una idea central que, la verdad, resuena bastante. ¿Y si esas ansiedades que tenemos y no entendemos bien, o esos miedos recurrentes, esos patrones que repetimos sin saber por qué, y si su origen no estuviera solo en nosotros, en nuestra vida, sino más atrás, en la historia de nuestra familia, incluso generaciones atrás? Efectivamente, una premisa potente. Sí. Y el autor, Mark Wolin, arranca desde algo muy personal, ¿no? Una crisis con su vista. Perdió la visión y eso le llevó a buscar respuestas más allá de lo típico, de lo convencional. Y en esa búsqueda, pues, descubrió conexiones muy sorprendentes entre sus propios problemas y traumas como silenciados, ¿sabes?, en su historia familiar. Exacto. Y eso es interesante porque, aunque el punto de partida sea personal, anecdótico si quieres, él lo conecta con, más de 20 años de trabajo clínico. Y también con hallazgos de la neurociencia, de la epigenética. No son solo historias sueltas. Claro, busca patrones. Busca patrones, sí, y posibles mecanismos que expliquen cómo funciona esto. Así que la idea hoy es intentar desentrañar un poco cómo esos legados familiares, a veces ocultos, podrían estar influyendo en nuestro presente. Perfecto, pues entremos ahí. La idea clave es esta del trauma familiar heredado. O sea que experiencias muy fuertes, traumáticas, que nuestros abuelos, bisabuelos, no pudieron procesar del todo. Guerras, pérdidas, migraciones, secretos. Eso es. Pues que pueden dejar una especie de huella. Y que esa huella se puede transmitir, pero no de forma mágica, no. Se buscan explicaciones más, digamos, biológicas o psicológicas. Justo. Los ejemplos del libro ayudan mucho a captar la idea, son muy, muy visuales. Por ejemplo, el caso de Jesse, un chaval de 20 años, desde los 19 sufre un insomnio brutal. Se despierta cada noche a las 3:30 de la mañana, helado de frío, un frío que no tiene explicación, y con un pánico terrible a dormirse otra vez. Su miedo lo resume en una frase: si me duermo, no volveré a despertarme. ¡Qué angustia! Total. Y la clave aparece cuando investigan su historia familiar. Resulta que un tío suyo, hermano mayor de su padre, al que apenas conocía, murió congelado en una expedición justo a los 19 años. La misma edad. ¡Wow! La coincidencia de la edad, esa sensación física del frío, el miedo a morir durmiendo, es que es muy, muy impactante. Sí, desde luego. La especificidad, ¿verdad? Los detalles tan concretos son lo que llama la atención. O el otro caso que mencionas, el de Gretchen. Ella tiene una depresión muy profunda y unos pensamientos suicidas muy particulares. Describe un deseo de evaporarse, de incinerarse. Palabras muy fuertes. Muy fuertes y muy específicas. Y al investigar, ¿qué aparece? Que su abuela fue la única superviviente de su familia en el Holocausto. El resto murió en los hornos crematorios de Auschwitz. Incinerados. Literalmente. Incinerados, hechos ceniza. La conexión entre esas palabras que ella usa, evaporarse, incinerarse, y el trauma real, brutal de la abuela, es directa, da escalofríos. Exacto. Y esa conexión tan directa, tan específica entre el síntoma de ahora y el trauma de antes es lo que te hace preguntar, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que esto viaje así entre generaciones? Sobre todo si la historia ni siquiera se contó. Claro, esa es la gran pregunta. Y aquí es donde la ciencia, empieza a darnos algunas pistas. Aún estamos aprendiendo, pero son fascinantes. La epigenética es un campo fundamental aquí. La epigenética. No hablamos de cambiar los genes en sí, ¿verdad? No, exacto. No cambia la secuencia de ADN, digamos, el texto genético. Cambia cómo se lee ese texto, cómo se expresan los genes. Piensa en el ADN como el hardware. La epigenética sería como el software, o como notas adhesivas que le dicen al sistema qué programas usar y cuáles no, según lo que pasa fuera, en el entorno. Vale. Y un trauma muy fuerte puede actuar como una de esas notas. Puede encender o apagar ciertos genes, sobre todo los que tienen que ver con cómo respondemos al estrés. Hay estudios muy interesantes sobre esto. Rachel Yehuda, por ejemplo, estudió a hijos de supervivientes del Holocausto y también a hijos de mujeres que estaban embarazadas durante el 11S. Ajá. Y encontró alteraciones en sus niveles de cortisol, la hormona del estrés,
Y también cambios epigenéticos concretos en genes relacionados con esa respuesta al estrés. Es como si heredaran una mayor vulnerabilidad, una sensibilidad. O sea que el estrés tan bestia de los padres podría, de alguna manera, como ajustar el termostato del estrés de los hijos incluso antes de nacer, dejándolos más reactivos. Esa es una de las hipótesis principales, sí. Y no solo en humanos, ¿eh? Los estudios en ratones son muy reveladores. Díaz y Ressler, por ejemplo, hicieron un experimento. Enseñaron a ratones machos a tener miedo a un olor particular, uno que huele a almendras, dándoles pequeñas descargas eléctricas al olerlo. ¿Vale? Lo sorprendente es que sus crías, y hasta las crías de sus crías, mostraban miedo a ese olor específico. Sin haber olido nunca antes ese olor junto a las descargas, ni siquiera haber estado con sus padres cuando ocurría. ¿Pero cómo? Increíble. Es como heredar una alarma para un peligro que tú nunca has vivido. Exactamente. Una señal de peligro heredada. Y hay otra vía posible que se investiga mucho: los microARNs en el esperma. El equipo de Isabel Mansué demostró en ratones que el estrés crónico en los machos altera estos microARNs, y esos cambios se pueden transmitir a los hijos, afectando su comportamiento, su metabolismo. O sea que hay vías biológicas concretas que se están empezando a dibujar. Eso es. Vías que empiezan a explicar cómo la experiencia de una generación podría, literalmente, quedar inscrita en la biología de la siguiente. Y si nos vamos a la neurociencia, el trabajo de Bessel van der Kolk sobre el trauma es clave. Él habla del terror sin palabras. Terror mudo, sí. Exacto. Explica cómo durante un trauma muy fuerte, de esos que te sobrepasan, la actividad en el área de Broca del cerebro, la zona del lenguaje, puede bajar muchísimo, casi apagarse. Es como si el cerebro dijera: ahora no toca hablar, ahora toca sobrevivir. Entiendo. ¿Y si no puedes ponerlo en palabras y no puedes contártelo a ti mismo? Pues no puedes crear una historia coherente, una narrativa con un principio, un desarrollo, un final, que te permita procesarlo, integrarlo. Claro. El recuerdo no se guarda como una historia ordenada, eso sería la memoria explícita. Se queda fragmentado, como trozos sueltos, sensaciones en el cuerpo, imágenes, emociones muy intensas, impulsos. Esa es la memoria implícita. Y son esos fragmentos los que, tiempo después, pueden saltar, activarse, por cualquier cosa que los roce, aunque no tenga nada que ver aparentemente, y generan síntomas, reacciones que no entendemos de dónde vienen. Reacciones desproporcionadas a veces. Exacto. Y es importante insistir. El objetivo de entender esto no es buscar culpables en la familia. No se trata de eso. Se trata de reconocer patrones, dinámicas, que muchas veces, sin que nadie sea consciente, nos afectan a todos en el sistema familiar. Y esos fragmentos de memoria implícita, esas sensaciones, esas emociones sin palabras, parece que buscan salir, ¿no? Expresarse de alguna manera. Y aquí el libro introduce otro concepto que me parece muy interesante: el lenguaje nuclear. ¿A qué se refiere exactamente? Pues se refiere justo a eso. A esas palabras, esas frases que usamos una y otra vez, cargadas de emoción, para describir nuestros problemas más profundos, nuestros miedos más irracionales. O también pueden ser sensaciones físicas que no se van, o emociones que sentimos como muy grandes, o como si no fueran del todo nuestras. Ajá. El libro dice que ese lenguaje no es casual, que funciona como un código, como pistas directas que apuntan al corazón de un trauma familiar que no se resolvió. Volviendo a los ejemplos de antes. El frío helador de Jessie, las palabras de Gretchen, evaporarse, incinerarse, son descripciones súper viscerales, muy específicas. El propio autor cuenta que su lenguaje nuclear, antes de entender de dónde venía, era sentirse solo, desvalido y arruinado. Exacto. Y luego conectó esas palabras con lo que vivieron sus abuelos: pérdidas de madres muy temprano, un padre ausente, y también con su propia separación de su madre a los 2 años. Es como si esas palabras contuvieran la esencia del dolor original. Justo eso. Ese lenguaje emerge porque, como la memoria explícita, la narrativa, falla por el trauma, la memoria implícita toma el control. Y guarda la esencia, lo sensorial, lo emocional. El libro propone incluso una especie de método, el mapa del lenguaje nuclear, para intentar descifrar estas pistas, que básicamente es identificar la queja principal, las palabras clave, los descriptores nucleares, la frase que resume el miedo más hondo. Y luego investigar la historia familiar, claro. E intentar conectar los puntos, ver si hay resonancia con posibles traumas del pasado familiar. O sea que prestar atención a cómo hablamos de lo que nos pasa, de nuestras luchas más íntimas, puede ser una puerta para entender esas historias ocultas.
Es fascinante, la verdad. Aunque claro, uno se pregunta, ¿cómo sabes si es una pista de algo transgeneracional o si es, no sé, una metáfora tuya o algo cultural? ¿Entra el libro en esa dificultad? Es una muy buena pregunta, ¿sí? El libro no dice que cualquier palabra intensa sea un eco directo de un trauma antiguo. Lo que propone es una forma de explorar. La clave, dice, está en la resonancia, en esa sensación como de, ajá, de reconocimiento profundo corporal casi, cuando encuentras una conexión que tiene sentido para ti. No es una ciencia exacta de causa-efecto, ¿sabes? Es más una herramienta para mirar de otra forma esos patrones que se repiten. Ese sufrimiento que no se va con explicaciones más normales. Requiere investigar, claro, y a menudo es bueno hacerlo con ayuda profesional. Entiendo. No es una fórmula mágica. Y, además, el autor habla de 4 temas inconscientes que suelen estar detrás de estos patrones, como dinámicas que nos bloquean. Son como patrones relacionales que se repiten. 1. Fusionarte con el destino o el dolor de tu padre o tu madre. 2. Rechazar muy fuerte a uno de ellos, lo que curiosamente a menudo te ata más o te hace repetir justo lo que rechazas. Paradojas de la vida. Sí. Sí. 3. Haber vivido una ruptura temprana del vínculo con la madre, física o emocionalmente. Y 4. Identificarte, sin saberlo, con el destino de otro miembro de la familia. A veces alguien que fue olvidado o excluido del sistema. Has mencionado la ruptura del vínculo con la madre. El libro le da muchísima importancia a la conexión con los padres en general, pero pone un foco especial en esa primera relación con la madre, ¿verdad? Totalmente. Describe cómo las interrupciones en ese vínculo, muy al principio de la vida, aunque no las recordemos conscientemente, pueden dejar una marca muy profunda. Claro. El impacto de una separación temprana. Imagínate un bebé hospitalizado, o la madre enferma, o una adopción, o incluso una madre presente físicamente pero desconectada emocionalmente por una depresión, puede ser enorme. El autor cuenta su propia historia. Lo separaron de su madre unas semanas cuando tenía 2 años, porque ella enfermó. Y décadas después él notaba una tensión física brutal, como una trampa de oso, dice él, cuando su madre intentaba abrazarle. Le costaba mucho recibir afecto. Claro, es que a esa edad el cerebro aún no. El hipocampo, que es clave para guardar recuerdos como historias, aún no está maduro del todo. Así que no tienes el recuerdo de mamá se fue y sentí pánico, pero el cuerpo, la memoria implícita, sí que graba esa experiencia de abandono, de inseguridad. Exactamente. El cuerpo recuerda. El libro pone más ejemplos. Suzanne, que tenía una aversión al contacto físico, y lo rastrearon hasta una hospitalización larga nada más nacer. O Tricia, que repetía patrones de relaciones de pareja muy insatisfactorias, y que eran un espejo de su relación difícil con una madre muy distante emocionalmente. Y esa distancia, a su vez, la madre la había heredado de su propia madre. Un patrón transgeneracional. Madre mía. Es que la ausencia de recuerdo consciente no significa que no haya impacto. Para nada. Ese primer vínculo es como el molde donde se forman nuestras ideas internas sobre si el mundo es seguro, si podemos confiar, si merecemos amor, cómo funciona la intimidad. Funciona como un plano inconsciente para nuestras relaciones futuras y también para nuestra capacidad de sentirnos bien, de tener éxito. ¿Y si hay cosas no resueltas con los padres? Rechazos, culpas, lealtades invisibles que no nos dejan vivir nuestra vida. Esos asuntos pendientes pueden proyectarse en otras áreas, ¿sí? En el trabajo, en el dinero, en la pareja. El libro pone ejemplos variados. Ben, que tenía problemas económicos una y otra vez, y parecía conectado con una injusticia que su abuelo cometió con unos trabajadores. Como si Ben, sin saberlo, estuviera pagando esa deuda. O Kevin, luchando con el alcohol y un miedo terrible al fracaso, que era un eco directo del trauma de guerra no resuelto y el alcoholismo de su padre. Uf. Incluso en terapia de pareja, como Dan y Nancy, veían cómo sus peleas de ahora eran un reflejo de sus heridas de la infancia, de las dinámicas no resueltas con sus padres. Se proyectaban el uno al otro esos dolores antiguos. Escuchando todo esto, la verdad es que puede dar una sensación un poco determinista, ¿no? Como si estuviéramos condenados a repetir los guiones de nuestros antepasados. Pero, si lo he entendido bien, el mensaje final del libro no es ese, ¿verdad? No es de condena, sino más bien de liberación. Totalmente. Justo al revés. El objetivo de sacar todo esto a la luz no es para que nos resignemos, ¿qué va? Es precisamente para poder liberarnos de ello. El conocimiento, la comprensión, es el primer paso.
El propio autor cuenta que su visión empezó a mejorar justo cuando empezó a desentrañar su historia familiar y hacer actos simbólicos para reconciliarse con sus padres. Hay una frase que cita de Norman Deutsch, un psiquiatra experto en neuroplasticidad, que me gusta mucho. Dice algo así como que el objetivo de la terapia es convertir nuestros fantasmas en antepasados. Qué buena imagen. Pasar de que te persigan a poder darles un lugar en tu historia. Reconocer su influencia, sí, pero sin que te dicten la vida. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué propone el libro para sanar, para integrar todo esto? Pues el enfoque que propone va más allá de entenderlo con la cabeza. Implica varios pasos. Primero, claro, identificar ese lenguaje nuclear, el trauma al que apunta, usando las pistas de las que hemos hablado. Y luego, y esto es lo importante, crear de forma activa nuevas experiencias internas que reparen el daño. Y esto lo hace a través de lo que llama frases curadoras y visualizaciones o imágenes curadoras. Frases e imágenes. A ver, ¿cómo funcionan? Porque dicho así, suena un poco simple, ¿no? Resolver traumas tan hondos con frases. Es una duda lógica, sí. Pero no se trata de decir frases positivas porque sí, en plan vacío. Las frases curadoras son como declaraciones cortas pero muy sentidas. Reconocen lo que pasó, honran a los ancestros implicados y afirman tu derecho a vivir tu propia vida, una vida diferente. Por ejemplo, si estás muy fusionado con el sufrimiento de tu padre, podrías trabajar con una frase como: «Querido papá, veo tu dolor, te honro, pero yo elijo vivir mi propia vida con alegría». Vale. La clave es que tienen que sentirse de verdad, generar una respuesta en ti, en tu cuerpo, en tu emoción. Y las visualizaciones curadoras usan la imaginación para crear escenas internas que, simbólicamente, reparan esas rupturas o completan cosas que se quedaron a medias. Por ejemplo, imaginar que recibes la bendición de un abuelo para ser feliz, o visualizar que pones un límite sano con un padre que te absorbe mucho. La clave es que estas experiencias, aunque sean imaginadas, pueden generar emociones y sensaciones reales en el presente. Y aquí entra otra vez la neuroplasticidad, me imagino. El cerebro cambiante. Exactamente. El cerebro no distingue tan bien entre algo que pasa fuera y algo que imaginas y sientes muy vivamente dentro. Al generar esas nuevas experiencias internas, sentir conexión, permiso, paz, fuerza, estamos literalmente activando nuevas conexiones neuronales. Es el principio de Hebb. Neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Creando nuevas rutas. Eso es, creas nuevas autopistas en el cerebro que empiezan a competir con las viejas rutas del trauma. Deutsch, Michael Merzenich han demostrado de sobra cómo la experiencia puede remodelar el cerebro a cualquier edad. Incluso hay estudios, por ejemplo, sobre meditación o mindfulness, que sugieren que estas prácticas pueden influir en cómo se expresan nuestros genes. ¿En serio? Sí, disminuyendo la actividad de genes ligados a la inflamación y al estrés y aumentando la de otros asociados al bienestar. O sea que la experiencia interna puede tener un efecto biológico que se puede medir. Pero entonces la clave no es solo pensar la frase o ver la imagen mentalmente. ¿No? Es sentirla. En el cuerpo. Esa es la clave de Bóveda. Lo que el libro recalca una y otra vez. La sanación necesita una experiencia visceral, sentida. No basta con entender el trauma intelectualmente. Hay que, digamos, metabolizarlo a nivel emocional y corporal. Por eso las visualizaciones o las conversaciones imaginarias con ancestros, cuando se hacen conectando de verdad con la emoción, pueden ser tan potentes. Como Jessie, imaginando que hablaba con su tío muerto, le expresaba reconocimiento y sentía cómo ese frío y ese pánico se iban de su cuerpo. O Sandy, la mujer con claustrofobia por el Holocausto, que visualizó a sus abuelos dándole permiso para ser feliz y sintió físicamente cómo se le quitaba un peso del pecho. Es la experiencia sentida la que cambia la respuesta interna. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con la esencia de lo que hemos explorado hoy, de este dolor no es mío, ¿cuál sería la idea principal? Pues yo diría que es, sobre todo, tomar conciencia. Darnos cuenta de que nuestras vidas pueden estar muy influidas por esas historias no contadas, por los traumas no resueltos de nuestra familia, de formas que ni nos imaginamos. Y que nuestro propio lenguaje, nuestras emociones, las sensaciones que se repiten en nuestro cuerpo, pueden ser la llave para descifrar esos legados ocultos. Y entender esto, lejos de hundirnos, es una invitación a mirar nuestra historia familiar de otra manera, sin buscar culpables, buscando comprender.
Y a través de esa comprensión, quizá encontrar más libertad para escribir nuestra propia historia, con más compasión por nosotros mismos y por los que vinieron antes, reconociendo el poder que tienen nuestras propias palabras, nuestros sentimientos. Exacto. Y eso nos deja quizá con una reflexión final para cada uno, ¿no? Una pregunta abierta inspirada en todo esto. Si nuestras luchas más profundas, esas que a veces no entendemos de dónde vienen, pudieran ser ecos de historias no resueltas en nuestra familia, ¿qué historia podrían estar intentando contarnos nuestras propias palabras, nuestros miedos, nuestras sensaciones más insistentes? Quizás si las escuchamos con más atención, encontremos una nueva perspectiva.